y vamos a hacer circular papeles entre el público para seleccionar unas 5 preguntas que el presidente Correa puede luego responder a las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, las personas que quieren hacer preguntas al presidente Correa, por favor, estén atentos a los papeles que vamos a poner a hacer circular en los siguientes minutos, y eso le pasamos al presidente. ¿Te parece, presidente? Seleccionar unas 5 preguntas. Yo quiero reflexionar sobre 4 aspectos de la exposición del presidente Correa. El primero, la relación entre economía y política. Hace 20 años, 30 años se nos dijo que eran las leyes invisibles del mercado, casi las leyes naturales del mercado, que estaban llevando al mundo, a América Latina, hacia el libre comercio. Que las privatizaciones, la globalización, era un tema de movimiento objetivo casi similar al de la ley de la gravedad de Newton. Pues resulta que después de 25 años de que nos dijeron eso en las carreras de economía, de ciencias sociales, en los medios de comunicación, viene un gobierno político y aquello que era una ley natural, el libre mercado, la globalización, es revertida por un proceso de desglobalización. La retirada de Inglaterra de la Unión Europea es una decisión política que marca un proceso de desglobalización de una parte de la economía. La subida la caída del comercio mundial, que los últimos 20 años, hasta el 2015, crecía 2 veces hasta 3 veces por encima del Producto Interno Bruto Mundial, y ahora se ha reducido a una tercera parte del Producto Interno Bruto Mundial, es un resultado de correlaciones de fuerzas comerciales en el mundo. Y resulta que la ley de la gravedad de la economía, la globalización, tiene una contraley de la gravedad. El mundo está teniendo procesos de desglobalización. Hay unos que van a seguir avanzando, evidentemente, pero hay otros que comienzan a ir para atrás. El segundo dato importante, la caída de los flujos financieros. Hasta el año 2015, el flujo de capital en el mundo era 13% del Producto Interno Bruto Mundial. El año 2016 y el 2017 no está cambiando, la tendencia ha caído al 2.5% del Producto Interno Bruto Mundial. Otro proceso de desglobalización. Entonces, esta retórica de que las leyes del mercado son leyes naturales, son objetivas, tan objetivas como la ley de la gravedad, encuentran aquí un freno. No, señores, en la vida social no hay nada ni objetivo ni natural. Todo es fruto de relaciones sociales, de correlaciones sociales, de correlaciones de fuerzas. A esto Lenin le denominaba, lo resumía en una frase fantástica: la economía es política concentrada. O al revés, la política es economía concentrada. Esta relación entre política y economía entonces es indisoluble. Es cierto, hay un conjunto de técnicas, hay un conjunto de procedimientos que uno estudia en economía y que funcionan. Pero agárrense un concepto, las expectativas. La acción racional. Uno puede estudiar técnicas de acción racional más o menos precisas, pero cuando uno hace el desglose, ¿qué es una acción racional? Al fin y al cabo, es un precepto intersubjetivo. Hay un conjunto de valores primordiales que hemos adoptado desde que éramos muy niños, que hemos adquirido en el colegio, en la vida diaria, en los medios de comunicación, en los juegos diarios, en el lenguaje, que luego se convierten en formas de razonamiento lógico. Las expectativas, ¿qué son las expectativas? ¿Algo objetivo? No, es una intersubjetividad generalizada, procesada y construida a lo largo de décadas, de siglos,
y a la vez muy inestable. Cuando uno hace sus formulitas sobre expectativas o sus cálculos racionales, está matematizando intersubjetividades, subjetividades compartidas y sedimentadas en el orden lógico y en el orden moral de las personas. Pero otra vez, es una estructura de subjetividades. Entonces, por mucho que matematicemos las fórmulas de la economía, estas en el fondo se reducen a intersubjetividad. La lógica, la racionalidad es una forma de intersubjetividad. Y entonces, este reclamo del presidente Correa, la relación entre economía y política y la frontera entre economía y política es difusa, es porosa, es decisiva. Y claro, cuando uno está en gobierno lo vive con mucho mayor claridad. Por eso yo decía a los cienciistas políticos, ¿cómo van a estudiar el Estado si no saben de economía? Si las principales decisiones fundamentales del Estado son económicas. Están hablando de sistemas de partidos políticos y no han entendido que el Estado fundamentalmente es un monopolio de decisiones que afectan hechos políticos, tasas de interés, inversión pública, áreas estratégicas de inversión, negociaciones de crédito externo. Todo eso es decisión política. Hay técnicas más o menos racionales, heredadas en los manuales, que uno las usa, pero el fondo último, una decisión política, una correlación de fuerzas políticas, una decisión. ¿A quién favorezco? ¿El ajuste favorece a los pobres o a los ricos? Nos mostraba aquí una gráfica el presidente Correa. ¿De qué depende? ¿De la naturaleza? ¿Depende de las leyes objetivas y ciegas del mercado? No, depende de una decisión política. En vez de afectar a los pobres, afecto a los ricos. Y el esquema funciona. Eso a diario en el Estado uno tiene que tomar acciones de ese tipo, 10 o 20 al día. ¿Cómo estudiar el sistema político de un país o el Estado si no sabes economía? Y viceversa, ¿cómo quieres estudiar la economía de un país si no tienes herramientas del análisis de las luchas políticas de ese país? Estás perdido. Da la importancia de un diálogo mucho más fluido, la necesidad de un diálogo mucho más fluido entre economía y política. No olviden la sentencia de Lenin. En el fondo, la política es economía concentrada. En el fondo, la política es economía concentrada. Una segunda reflexión sobre el modelo económico que expone el presidente Rafael. Ustedes habrán notado unas enormes coincidencias en resultados con lo que sucede en Bolivia. Tanto Ecuador como Bolivia yo los colocaría como los paradigmas de un modelo económico post-neoliberal, que ha logrado algo que en economía les dicen que es una fórmula sin solución: juntar crecimiento, inclusión y redistribución. Por lo general, o haces crecimiento, pero no puedes redistribuir, concentras la riqueza, o a la inversa, redistribuyes la riqueza, políticas populistas les llaman, pero bajo crecimiento. En el caso de Bolivia y en el caso del Ecuador, esto que parece unas antípodas, que parece una fórmula sin solución, sí se ha logrado. Altas tasas de crecimiento, aún incluidos en el caso del Ecuador la enorme crisis que ha significado la caída del precio del petróleo y el terremoto que ha afectado a su economía. En el caso de Bolivia, promedio de las tasas de crecimiento en los últimos 11 años es el 5%, es el promedio, frente al 3% de tiempos neoliberales. Pero junto con la elevada tasa de crecimiento, si tuviéramos mar nosotros, ustedes lo saben, con mar Bolivia crecería entre 1.5 a 2% más. Nuestra tasa real de crecimiento debería ser hoy día 6.5 en promedio, si tuviéramos nuestro mar. Pero a la vez, redistribución de la riqueza.
Presidente Correa ha dado los datos para el Ecuador. En el caso de Bolivia, brevemente, la reducción de la extrema pobreza en 10 años del 39% al 16%, de la pobreza moderada del 60% al 36%, la reducción de las diferencias entre los ricos y los más pobres. Hace 10 años, el 10% más rico tenía 127 veces más riqueza que el 10% más pobre. En 10 años, esa diferencia se ha reducido a 37 veces, de 126 a 37 veces. El 10% más rico en Bolivia ya no tiene 126 veces más riqueza que el 10% más pobre, solo tiene 37 veces. Y un buen promedio va a ser alrededor de 20 veces, entre el porciento más rico y el porciento más pobre. Tema de los salarios, que también no solamente es una política de justicia, sino es un dinamizador del mercado interno. La redistribución y el incremento salarial dinamiza el mercado interno. ¿Por qué? Porque ayuda a generar mayores consumos. Y como buena parte de los sectores populares usan cerca del 50 al 55% de su salario en alimentos, lo que hace esto es generar una cadena virtuosa de consumo interno entre agricultura, pequeña manufactura e industria local. Nosotros hemos pasado, presidente Correa, de $40 al mes el salario año 2005. $40, ¿se imaginan? Oí que Ecuador tenía cerca de $160 al mes de salario, Argentina 240. Hoy el salario mínimo en Bolivia, mínimo, es de $285, es decir, 7 veces más el salario mínimo de hace 10 años. Argentina nos sigue ganando, pero ya no con 5 veces, nos gana apenas con 1. Ecuador nos sigue ganando, pero ya no con 4 veces, sino apenas con 1. Y si nos da 5 años o 7 años más, presidente, vamos a tener el mismo salario mínimo, o quizás un poquito más el nuestro. Estas políticas de alto crecimiento, redistribución de la riqueza en un círculo virtuoso que dinamiza el mercado interno e inclusión. Al igual que el Ecuador, el 20% de la población boliviana ha pasado a la clase media en una década. 20% de la población. Al igual que en el Ecuador, los derechos de las personas, los trabajadores, se han incrementado. En el caso de Bolivia, la tierra, hasta hace 10 años, 39 millones de hectáreas en manos de empresarios, en manos de campesinos e indígenas, 13 millones. 10 años después, en manos de empresarios, 6 millones de hectáreas, ya no 39. En manos de indígenas, de campesinos, 42 millones de hectáreas. Y de esas 42 millones de hectáreas, la mitad en manos de mujeres. Entonces este es un trípode muy complicado de construir económicamente. Crecimiento, redistribución e inclusión. Por lo general son contradictorios. Los modelos económicos post-neoliberales juegan a este trípode imposible, pero que funciona. Un tema central en esta forma post-neoliberal es el papel del Estado. Evidentemente el Estado no puede asfixiar a la sociedad. Tiene que dejar un espacio amplio para la creatividad campesina, comunitaria, empresarial, microempresarial, tiene que dejar. Pero hay núcleos centrales que el Estado en nuestros países está obligado a controlar y establecer un régimen de ingresos que permita justamente la redistribución de la riqueza. Le hemos llamado el government take, nosotros, usando el concepto de los petroleros. El government take petrolero de 18 para Bolivia, 82 para los extranjeros, ha sido revertido, ustedes lo saben, de 82 a 85% para el Estado, de 18 a 15 para las empresas petroleras. Se ha invertido la lógica del government take. Tenemos un government take bancario, del 100% las ganancias de los bancos, 50% para el Estado.
Y de ese 50% que queda para la banca privada, una parte para financiar el arranque inicial de la vivienda social para las personas de bajos ingresos. Y de todos los flujos, de todo el dinero que hay de la banca, ustedes saben, el 65% por ley, la banca está obligada a invertir no en comercio ni en crédito suntuario, sino 65% de los depósitos de la banca privada obligatoriamente para vivienda social y para producción. De tal manera que el dinero, como decía el presidente Correa, en vez de que el dinero esté guardado, estamos usando el dinero de la banca privada, presidente Correa, para la producción interna. Vivienda mejora la calidad de vida de del pequeño trabajador, del pequeño ahorrista, del pequeño empresario, del obrero, del estudiante, pero a la vez también dinamiza la propia economía. Eso nos ha permitido mantener un crecimiento promedio en tiempos de crisis del 5% anual, y seguramente este año también vamos a estar bordeando entre el 4.5 y el 5%. Tenemos un government take para la actividad minera. La actividad minera es de alto costo de producción y de menor rentabilidad que la agricultura. Nuestro government take se mueve, dependiendo del mineral, entre el 55% al 60% de las ganancias que genera la minería para el Estado. De esa manera el Estado lo que hace es fortalecer su musculatura para invertir en sectores que generen nuevamente más ganancia para el Estado, es decir, para la sociedad, usar en educación, usar en salud y usar en distribución de la riqueza mediante bonos. Mientras el continente entero está reduciendo los bonos sociales para la gente, nosotros en Bolivia, en tiempos de crisis continental, hemos aumentado e incrementado el número de bonos para la gente, justamente por estas políticas sociales de un papel estatal que tiene el núcleo de la economía, pero no tiene la totalidad de la economía, y que permite equilibrar y regular el desempeño de cada uno de los sectores privados. Hay dos elementos que el presidente Correa ha mencionado en el debate ya más político, que es importante que lo tratemos. ¿Cómo se relaciona y se justifica el vínculo de un gobierno progresista revolucionario con el capital extranjero? Parece algo contradictorio. Dicen, oigan, está bien Álvaro, ustedes son radicales, revolucionarios, pero ¿qué andan hablando con el capital extranjero? Eso no es revolucionario. Estudien la historia de cualquier revolución, de las fuertes, de las que transformaron el mundo. Tomo el caso de la Unión Soviética, que fue de las más radicales del siglo XX. Toman el poder los soviets, los bolcheviques. Deciden anular el uso del dinero. Anular el uso del dinero. El Estado, vía los soviets, se vuelve propietario y gestor de las distintas actividades económicas. Se establece una acción de requisa de la producción agrícola y mecanismos de intercambio de producción agrícola del pequeño campesino con la producción industrial. Se llamó eso comunismo de guerra. Después de 3 años, el comunismo de guerra produjo más de 2 millones de muertos. ¿Qué hizo Lenin? Lenin, no estoy hablando ni de Stalin ni de Trotsky, sino de Lenin, del mismísimo Lenin. Reflexionar sobre lo que era el socialismo. Y fue el mismísimo Lenin el que restableció la lógica de que cada empresa del Estado tiene que tener una lógica de rentabilidad interna. Que aquellas empresas que no tienen rentabilidad interna dentro del Estado pueden o deben regresar al sector privado. Él estableció una alianza para la explotación del petróleo, de los bosques y de los minerales con capitales extranjeros de Estados Unidos y de Inglaterra y de Alemania, que lo habían invadido recientemente para el desarrollo de esa actividad productiva. Y claro, todo un debate en el partido bolchevique. Este se llamó el régimen de concesiones, año 1919, 20, 21, 22, 23. Y el debate, decían, ¿cómo es eso, Lenin? Hemos hecho una revolución socialista, hemos tomado el poder, los obreros, ¿y cómo es eso que vamos a estar negociando con el capital extranjero? Y él respondía de una manera muy fuerte, muy práctica, pero muy estratégica. Decía,
nosotros solos no podemos tener ni la tecnología ni el dinero suficiente para poner a producir ese campo de petróleo y esa producción minera. ¿Quién tiene ese dinero? Los capitales extranjeros. ¿Quién tiene la tecnología? Ese capital extranjero. Necesitamos eso, porque si no producimos ese campo de petróleo y esa actividad minera o la actividad forestal, la economía soviética, los campesinos y los obreros cada vez van a tener menos medios de consumo. Pero no hay riesgo de que ese capital extranjero asuma el poder. Ahí está la clave. Decía Lenin, la clave es que los soviets no pierdan el poder político y que sepan controlar el desempeño de esas actividades extranjeras, de tal manera que venga dinero, venga tecnología, se pueda generar ganancias, pueda mejorar la calidad de vida de los trabajadores y en su debido momento uno pueda deshacerse de esas inversiones extranjeras porque uno ya tiene tecnología, ya tiene recursos propios y ya tiene dinero propio. Esa era la lógica de Lenin, es decir, el poder. Cómo consolidar el poder soviético, cómo establecer un régimen de crecimiento económico que genere un relativo bienestar para la población y no perder el poder. Todo un escándalo en el del debate. Claro, cuando uno lee las historias que nos hacen leer a veces en los manuales de la formación política, esos debates no están. Pero esa es la realidad. Hay un mercado mundial. No puede haber ningún país del mundo, por muy comunista que sea, que se margine del mercado mundial. Porque ¿qué hace usted? Saco mi gas, ¿a quién le vendo? Ya, consumo interno. Producimos 50 millones de metros cúbicos día de gas. 16 consumo interno. ¿Qué hago con los restantes 44? ¿Qué hago? Los dejo ahí, está bien. Pero necesito construir escuelas. ¿Con qué dinero? ¿Con la buena voluntad? ¿Con los ruegos? ¿Con las oraciones radicales de comunismo y muera el mercado? Puedo ser muy radical así, pero en los hechos, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está el salario? Necesitas vender tus productos, es decir, necesitas vincularte al mercado mundial. Una cosa es subordinarte y bajarte los pantalones ante el mercado mundial, que es lo que hicieron antes, y la otra cosa es utilizar, regular la presencia del mercado. Necesito el mercado para exportar, perfecto, porque tengo buenos precios. Pero el mercado no me va a definir el precio de la gasolina, yo la defino, o yo defino el precio de la luz porque llega a la más gente, no el mercado. O yo defino la tasa de interés para el crédito productivo, 6%, no el mercado. Es decir, usas al mercado como una herramienta al servicio de tu propio proyecto, de tus propias necesidades, y no al revés. No te subordinas a las necesidades del mercado, que en el fondo son las necesidades de la producción o del país más económicamente poderoso, que define las reglas del mercado mundial. Porque no es Dios quien define las reglas del mercado mundial, son personas, son empresas, son países, los más poderosos con mayor capacidad de incidencia, los más débiles con menor capacidad de incidencia. Por eso decía Lenin, si ha de haber un régimen distinto al capitalismo, este no puede ser en un solo país. O el socialismo y el comunismo, o es planetario, como lo es el mercado mundial, o no es todavía socialismo ni comunismo. Imaginar un régimen autárquico, aislado del mercado, eso no es una utopía, es simplemente un despropósito político y un fracaso económico. El debate, por último, sobre el extractivismo. Presidente Correa va bien en Ecuador, con problemas, pero remontando los problemas. Va bien en Bolivia, con problemas, remontando los problemas, mejorando las condiciones de vida, y ahora se nos dice, sí, lo hacen, pero son extractivistas. Curiosamente, esa palabra nunca la usaron cuando gobernaban los gobiernos neoliberales. Nunca lo usaron. No existía la palabra extractivista. Llegan los gobiernos
revolucionarios y progresistas sacan la sonajera, es extractivista. Sí, Bolivia ha sido extractivista desde 1557, cuando llega Toledo acá y establece el régimen de la mita en Potosí. Son más de 400 años. Producción de materias primas, un mercado mundial que te compra materias primas y que te vende productos elaborados. ¿Es injusto? Es injusto. ¿Es causa la pobreza? Es causa la pobreza. Perfecto. ¿Qué necesitas para superar el extractivismo? Solo voluntarismo, diciendo, ¿se acabó el extractivismo? ¿Y con qué pagamos el dinero a los maestros de la universidad? Como antes, endeudándonos con el Banco Mundial, yendo a rogar a París con el sombrero un poco de dinero, como lo hacían el 2005, el 2004, el 2003, para pedir dinero para los profesores, o para los maestros, o para los médicos. ¿Cómo qué pagas? Con la producción que tienes. Ah, de acuerdo. No puedes quedarte ahí. ¿Cómo haces para incorporar a tu población a un régimen de economía del conocimiento? Primero, pues, que salgamos del analfabetismo. Teníamos una tasa de analfabetismo del 18%. Y así quieres una economía del conocimiento. Que los jóvenes tengan un buen colegio, que no tengan que estarse durmiendo por el hambre en el colegio, para que aprendan bien la matemática, la física, para que aprendan bien el uso de software. Perfecto, garantiza un buen colegio, garantiza sus computadoras, garantiza un buen salario para su profesor, garantiza equipo técnico o laboratorios para los estudiantes, garantiza que tengan desayuno y que tengan almuerzo y que no se duerman de hambre en el colegio. Perfecto, hay que garantizar eso. Sobre eso estás creando una generación que comienza a usar el conocimiento y ya no la extracción, que comienza a imaginar otras formas de generación de riqueza basada en el conocimiento, en la tecnología, y ya no en la extracción de materias primas. Pero eso te va a requerir 1 o 2 generaciones. Salir del extractivismo es un tema de decreto, así como no se puede hacer socialismo por decreto, ni comunismo por decreto, ni abolir el Estado por decreto. Tampoco puedes abolir el extractivismo por decreto. Lo que puedes hacer es establecer una política coherente, una estrategia coherente que te permita crear las condiciones físicas, biológicas, mentales, institucionales para pasar a una economía del conocimiento. Pero eso requiere 1 o 2 generaciones intermedias que te obligan a un extractivismo temporal y soberano, ya no donde la materia prima la sacan ellos y te dejan 1 centavo, donde tú sacas la materia prima, tú te quedas con el 90%, los de afuera con el 10%, y con eso mejoras tu educación, mejoras tus universidades, mejoras tus centros tecnológicos, incentivas a la juventud al uso de las modernas tecnologías y vas creando una base humana, científica y tecnológica de un post-extractivismo. Por último, el presidente Correa nos ha expuesto varios elementos de política económica de este modelo postneoliberal. En Bolivia hay una cosa parecida a lo que exponía el presidente Correa. Son 2 ejemplos de algo que está siendo dejado por la historia. Es el fin del ciclo progresista, se nos dice, y por lo tanto esto, Bolivia y Ecuador, está bien, es lo último, y que va a ser superado otra vez por el libre mercado. Si es así, ¿qué está haciendo Inglaterra? Si no es regresando a sus fronteras. Si es así, ¿por qué el candidato de Inglaterra, Corbyn, en su campaña, que le ha permitido crecer 18 puntos en 2 meses, 18 puntos, y que casi le gana a la conservadora May, ¿qué propuso? Nacionalizar el agua, nacionalizar la electricidad, nacionalizar los ferrocarriles. ¿No es acaso lo que hemos hecho acá? Cuando uno va a hablar al candidato francés de las izquierdas, Mélenchon, que estuvo a 2 puntos de ganarle a Le Pen y al mismo Macron actual. ¿Cuál era la propuesta del señor Mélenchon? Las cosas que está hablando aquí el presidente Correa.
¿Cuál es la propuesta del partido político de la nueva izquierda en España? Podemos. Plurinacionalidad, combinación de políticas de protección del mercado interno con políticas de vinculación con el mundo globalizado. Es decir, hay una nueva corriente, ya no solamente latinoamericana, sino europea, que comienza a plantearse temas de combinar globalización con proteccionismo, mercado interno con nacionalización de determinados aspectos de la actividad económica, regulación de la orgía de los mercados financieros que han llevado al mundo a la crisis y van a seguir llevando al mundo a la crisis reiterada. Hasta el mismo Trump tiene que regresar a políticas proteccionistas, está castigando a los empresarios norteamericanos que crean empleos en México. Quiere colocar su muro, frente al cual hemos hablado esta mañana. Pero otra lógica está comenzando a regular el debate económico en el mundo. Hay globalización y hay desglobalización en simultáneo. Hay libre mercado y hay proteccionismo. El viejo debate cíclico de mediados del siglo XIX, liberalismo, proteccionismo, de inicios del siglo XX, liberalismo, proteccionismo, de los años 80, liberalismo, proteccionismo, vuelve a renacer ahora. Hoy es un tiempo de incertidumbre mundial. Hay políticas de globalización y hay políticas de desglobalización. Hay países pequeños y grandes que están asumiendo políticas proteccionistas de su mercado y de su industria, y a la vez asumiendo políticas de favorecer los nichos de oportunidad que tienen en los mercados externos. Y hay países que están hablando de seguir repitiendo la lógica neoliberal de apertura total. Ya no hay un modelo único. El mundo, la academia, el horizonte mental, el horizonte económico del mundo se ha escindido en dos: proteccionista, librecambista; globalización, desglobalización, o una mezcla de ambas. Y en ese terreno, América Latina fue precursora. El debate de los norteamericanos, de los ingleses, de los españoles, de los franceses, de los griegos, de los italianos, comenzó hace 10 años aquí en América Latina. Lo que ellos están comenzando a balbucear, aquí ya lo estamos haciendo desde hace 10 años atrás. Y funcionó. Funcionó en el Ecuador, funcionó en Bolivia, y estoy seguro que va a poder funcionar en otras partes del mundo. Muchas gracias. Ahora sí, no sé si tenemos preguntas. Presidente Correa, le dejo para que usted revise las preguntas que cree conveniente poder responder. Le digo que ya son las 8:10 y que usted debería estar en el aeropuerto estilo 8:30, 9. Es que hay que escoger unas 5, ¿no? Déjame ver. Usted vea. Voy a dar la conversación y le leí.